Bueno, fíjese que desde la semana pasada el Espigón de San Antonio se encuentra paralizado debido a las disputas entre las federaciones que comanda Diego Silva y por otra parte Sergio Vargas por los contratos de los denominados aforistas. Desde el inicio del paro, el histórico dirigente se había abstenido, salvo un comunicado de prensa que entrega, por cierto, la postura de este sector en este conflicto. Esto hasta que hoy, martes, el periodista Juan Olivares consiguió conversar con Sergio Vargas. La siguiente es una entrevista exclusiva de Cable Noticias. Se cumple ya el sexto día sin trabajo del Molo Espigón en medio del conflicto que afecta a las federaciones que trabajan en el histórico Molo de San Antonio. Vamos a conversar con el dirigente Sergio Vargas para aclarar. Sergio, si podemos aclararle a la gente qué es lo que está pasando en medio de todo esto, cuál es la visión que tienes tú y si nos puedes explicar claramente qué está pasando en el Molo Espigón. O sea, a ver, lo que está pasando en el Molo es inédito. No ha pasado en ningún puerto Chile en la historia de Chile. Que trabajadores paren a otros trabajadores para obligarlos a firmar un protocolo de acuerdo con una empresa es inédito. O sea, es cosa de analizar para quién trabajan esos trabajadores, entre comillas trabajadores además. Mira, nosotros hoy día no podemos entrar a trabajar porque no hay buques para trabajar, pero la gente está dispuesta a entrar a trabajar. Mientras no se nos nombre a trabajar no podemos hacer absolutamente nada. Estamos esperando, ¿cierto?, que entren los buques, que es la obligación hoy día de Puerto Central. Yo leí un documento que mandó la gobernadora en que dice que las puertas están despejadas y que uno puede libremente transitar por el Espigón. Por lo tanto, lo que nosotros pedimos, ¿cierto?, a la autoridad es que haga que Puerto Central entre los buques a trabajar, porque esa es la obligación además de Puerto Central, trabajar los sitios de ataque que fueron concesionados. Y nosotros estamos esperando, ¿cierto?, que entren esos buques para poder volver a trabajar. Ahora explícanos el tema de la nombrada, que aparentemente ahí está el conflicto. Dicen los trabajadores, y yo no quiero ser recadero de nadie, pero tengo que contextualizar para que tú me contestes, que no, que la idea de FETRAMPEC es que no se contrate a los aforistas de FETRAPORCE. A ver, nosotros tenemos un protocolo de acuerdo negociado con la empresa Puerto Central y Mollaje Central, en donde en ningún punto nos referimos a los aforistas, en ningún punto nos referimos a esta federación. Es un protocolo de acuerdo entre FETRAMPEC, Puerto Central y Mollaje Central. Acá nosotros no estamos negociando por otra federación, por lo tanto, lo que pase con ellos y lo que pase con nuestro protocolo no tiene nada que ver. Nosotros no tenemos nada que ver en las contrataciones que haga Puerto Central a los aforistas o quien sea, no es nuestro problema. Te voy a hacer otra pregunta, Sergio. Sacando a la federación de Diego Silva, ¿tiene FETRAMPEC la capacidad de mover por sí sola todo el trabajo que hay en el Espigón? Eso también necesito saberlo. ¿Y quién lo ha estado haciendo durante estos 3 años? ¿Y quién lo ha hecho? No, porque se dividieron los sindicatos, entonces hay gente que trabajaba con ustedes que ahora está con ellos, entonces necesito que tú me lo aclares, porque eso también se ha dicho que no tendrían ustedes la capacidad. Tengo que preguntarte. Sí, no nos confundamos. Hoy día están trabajando 280 trabajadores en el Espigón, que pertenecen a la FETRAMPEC, que es la federación histórica del Espigón, en donde están sindicatos como el sindicato de estibadores, el sindicato de empleados de Bahía, el sindicato de Guachimares, que son los 3 sindicatos históricos, 4 sindicatos que están quedando en San Antonio. Tenemos 11 sindicatos en la FETRAMPEC, hay un sindicato, ¿cierto?, que renunció a la FETRAMPEC, que es el sindicato de aforistas, que no son trabajadores portuarios porque trabajan en una zona que no está considerada como zona portuaria, es un extraportuario. Por lo tanto, la FETRAMPEC sigue en pie. Acá no se han dividido los sindicatos, acá no se ha ido nadie de los sindicatos, la gente sigue trabajando. Nosotros con Puerto Central llevamos ya los 3 años que ellos llevan y nosotros hemos sido los que hemos atendido el terminal. Por lo tanto, que se diga que nosotros no tenemos la capacidad para atender el terminal es una falacia. Nosotros tenemos la capacidad, podemos capacitar más gente, podemos hacer lo que hemos hecho durante más de 100 años en el Puerto San Antonio. Tú dices que no hay ningún conflicto entonces con la federación que comanda Diego Silva. No la reconoces, no son trabajadores portuarios, porque parece que ahí está el conflicto. No, nosotros no tenemos ningún conflicto con ellos, ningún conflicto con ellos. Ellos tienen un conflicto con la empresa. Tienen que solucionar sus conflictos con la empresa, o sea, mañana se levanta otro y también va a ir a pararse al Espigón porque quiere trabajo. Si el trabajo del Espigón y el trabajo del Puerto San Antonio y el trabajo de los puertos de Chile no es infinito. Hay trabajo para una cantidad de gente. Uno de los temas que estamos tomando en el protocolo, ¿cierto?, tiene que ver con las dotaciones. Hoy día Puerto Central dice que con 300 trabajadores, 340 trabajadores debiera, ¿cierto?, dar vuelta el terminal en perfectas condiciones, dándole vacaciones a los viejos que aguantan con licencia.
con esa cantidad de gente deberíamos estar trabajando y nosotros estamos aceptando esa posibilidad y hay todo un trabajo de capacitación en donde a medida que el puerto vaya necesitando más gente se irá incorporando más gente, pero hoy día no podemos ser un colchón de pobreza, hoy día no podemos abrir las puertas a todo San Antonio, a toda la cesantía en San Antonio, porque todos los trabajos son así, ¿no? Tú no vas a la construcción y exiges que te dejen entrar a trabajar, tú no te paras afuera del banco, ¿cierto?, a pedir que te dejen trabajar. Sería lindo que nosotros nos paráramos afuera del Canal 2 y le quitáramos el micrófono a Juan Olivares. ¿Cuál es el promedio de turno entonces, Vargas, en esa lógica que se plantea? Porque se ha dicho también en estos días que los trabajadores de FETRAMPEC, algunos tienen promedios sobre los 37 turnos. O sea, nosotros hablamos que el promedio de turnos para que un trabajador viva debiera andar en los 30. Estamos negociando con la empresa ese promedio de turno para hacerlo un poco más equitativo. Ellos hablan de alrededor de 24, nosotros decimos que son muy poco para que un trabajador viva del puerto con esa cantidad de turnos. Si subiera el valor del turno, tendríamos que subir el valor del turno, cosa que las empresas no quieren. O sea, por eso es todo parte de una negociación. Y ahí tendremos que llegar, ¿cierto?, a una media de turno que le permita y a los valores turnos que le permitan a nuestros trabajadores, ¿cierto?, vivir dignamente. ¿Quién tiene que resolver esto, Sergio? Puerto Central lo creó, Puerto Central tiene que resolverlo. Muchas gracias por conversar con nosotros. Ahí está entonces Sergio Vargas, presidente de la Federación de Trabajadores Marítimos Portuarios Eventuales y Contratados, fijando la postura sobre este conflicto que ya se aproxima a una semana sin que el Molo Espigón de San Antonio pueda mover un solo kilo de carga.